hoy es un programa muy especial. Claro. Antes de que empecemos con el tema, pues sí es especial para mí porque hace 10 años, Vane, fue cuando empezamos a salir con la primera transmisión de Alabanet. Estamos de manteles largos. Estamos de manteles largos. Cumpliendo 10 años de estar pues, al servicio de toda la gente. Gracias. Y pues muchas gracias a Dios primeramente, a ustedes, porque si hemos crecido tanto ha sido por su preferencia. Y pues hoy estoy muy contenta porque 10 años se dicen así bien rápido, pero de verdad que ha sido una lucha constante, ha sido muchas bendiciones, también muchos enojos, muchas angustias, pero 10 años de saber que aunque sea un poquitito, hemos mejorado tu calidad de vida, eso a mí me llena mucho. Y pues muchas gracias, y pues darle las gracias también a Vane porque ha formado parte de este equipo. Y pues adelante, Vane, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bueno, pues gracias. Estamos de manteles largos. Felicitaciones a Alabanet Radio, que bueno, ha tenido tantos procesos, tantas transformaciones, que de alguna manera, pues siempre hemos dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor. Gracias por hacerme parte de este proyecto, Anita, Javier, tú personalmente, Damián, gracias por hacerme parte de este proyecto que es muy bueno, que nos ha ayudado a conocernos a través dentro y fuera del país. Fronteras ha trascendido a Alabanet Radio. Gracias infinitas, Anita y a Javier, porque me dieron también la oportunidad de estar aquí. He crecido con ustedes. Yo recuerdo los primeros programas y como lo decía, se dice muy fácil, pero el proceso y la trayectoria pues ha sido complicada porque ha sido una estructura desde pies a cabeza en donde muy interiormente pues han tenido que haber transformaciones muy grandes para tener resultados diferentes y tratamos siempre, incluso recuerdo que pues empezábamos en una habitación todos pegados contra todos y ahora pues estamos en una sala un poquito más abierta, más cómoda, con un poquito más de cosas que ustedes para que ustedes puedan acceder y me siento muy contenta de este proyecto, gracias a Dios y al universo y bueno, se reciben regalos, pasteles, muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y pues bueno, Anita, en este podcast que tenemos un poquito menos de tiempo que es en un en vivo, pues quise ser un poquito más clara en este tema porque fíjate que estaba leyendo un libro que habla sobre la resiliencia y la transición del niño en el cuerpo del adulto. Se me hizo muy interesante hablar sobre los niños eternos viviendo en cuerpos de adultos. ¿Por qué le ponía ese título de niños eternos? Porque de alguna manera siguen gobernando al adulto porque no han sanado, porque no son libres, porque siguen atados, ¿no? Justamente hablando de este tema, pues tenemos el retiro, Anita, el retiro de jóvenes, que ya se va a cerrar la fecha, ya me quedan creo que unos poquitos lugares, y es el 25, 26 y 27 de abril, retiro justamente para jóvenes, reparemos la juventud para no pagar daños como adultos, y es precisamente todos estos temas que vamos a trabajar: ansiedad, depresión, adicciones, abandonos, las heridas, problemas de conducta, problemas con la autoridad, bueno, un sinfín, sexualidad, un buen de temas, y sobre todo van a tener sus comidas, su habitación, van a tener unas actividades diferentes, un reality. Estoy súper emocionada porque si algo a mí, qué escenario me gusta, es la juventud. Muchos me dicen, ¿solo le da terapia a jóvenes? No, doy terapia a adultos y a jóvenes y a todo tipo, pero en especial me gusta mucho interactuar y trabajar con la juventud porque de alguna manera veo que puede haber resultados cuando tú llegas a tiempo, puede haber muy buenos resultados cuando tú interfieres un poquito, dejas una semilla en un joven para que pueda tener una vida distinta. O sea, la confianza y la certeza que puedes tener en poder ayudar, eso es realmente no tiene precio. Entonces me gusta mucho ese foro de juventud porque literalmente si no reparas a la juventud no hay futuro mañana. Entonces te invito a ese retiro, te dejo el número por ahí, Damián lo va a estar subiendo y es 55 86 14 46 94, ahí están mis redes, puedes marcar y preguntar sobre el retiro, te voy a hacer un descuento cuando veas este programa. Y justamente, Anita, pues hablábamos sobre esto, ¿no? Que se abran las puertas del infierno, niños viviendo en cuerpos de adultos. ¿Qué hacen de ellos personas profundamente inmaduras? Porque este tema tiene que ver mucho sobre tus conductas, sobre tus acciones, sobre tu pensar, sobre tus decisiones, la forma en la que tú interactúas, la forma en la que te desenvuelves. Es muy fácil oler y percibir una persona que no ha sanado etapas. Es muy fácil percibir y darte cuenta de que son adultos, como decía Anita, chabelotes, o son personas de 40, son personas de 35, son personas de 45, de 50 años, de 60 años, pero son bien infantiloides.
Son personas sumamente muy inmaduras en donde no han sanado muchas de las circunstancias pasadas y eso los lleva a proyectarse de una manera equivocada. Recuerden que yo una vez les decía algo muy claro: todo lo que tú no sanes en algún momento va a pasar a través del filtro de tus heridas y le va a dar una interpretación equivocada porque va con una interpretación basada en el contagio, en el veneno, basada en algo que tú no has podido sanar y curar o liberar. Entonces, la cárcel del niño se convierte en el cuerpo del adulto. El cuerpo del adulto, Anita, es la cárcel del niño emocional, del niño inmaduro, del niño demandante, del niño que no ha podido manifestar todo aquello que vivió, que no lo pudo gritar, que no lo pudo decir, que permitió, que se abandonó, que vivió injusticias, que vivió traiciones, que vivió rechazos, humillaciones. Entonces, este niño vive encerrado en el cuerpo del adulto. O sea, su cárcel es el cuerpo del adulto porque al final siempre se manifiesta en sus actos, en su forma de pensar, como lo decía con anterioridad. Y obviamente, pues, eso es un problema. Por ahí estaba leyendo un poquito, Ana, lo que es el síndrome de Peter Pan. O sea, dicen, aquellos que son el síndrome de Peter Pan, los que vieron la caricatura de Peter Pan te lo dicen, ¿no? El adulto que nunca quiso crecer. Porque este tema tiene que ver con eso, niños eternos. Eres un adulto que no ha querido crecer. Entonces Peter Pan era un adulto que siempre se quería ir a otros mundos, a otras realidades y menos cimentaba que ya era un adulto. Y él no quería crecer. No se quería dar cuenta que ya ahora su título y su realidad era otra. Entonces muchos tienen el complejo de Peter Pan. No creces. Y nada tiene que ver con los chavorrucos o que te pintes o que te peines o que hagas como los chavos. No. Vamos más a profundidades, a la cuestión de la madurez, de las decisiones, del carácter, del responder, del crecer. A eso me refiero, porque muchos se pueden ir con la vertiente de, sí, conozco a uno que se viste como chavo y habla como chavo y anda con los chavos. No. Puede interferir, pero vámonos más hacia lo profundo. Recuerda que el porqué es bien importante en la vida. El porqué de cada cosa, el porqué de lo que se hace es bien importante en la vida. Entonces tú tienes que determinar esas situaciones importantes. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Bajo qué se manifiesta? Cronológicamente, ¿qué no acepta? ¿Qué le hizo falta vivir? ¿Qué fue lo que se saltó? ¿Por qué no acepta las etapas que está viviendo ahora? Por ejemplo, hay personas que no les gusta decir qué edad tienen. O hay personas que se quitan años. Entonces, porque obviamente hay un problema en el cual tú dices, es que ¿cómo te explico que yo siento que todavía me falta mucho por vivir a la edad que yo tengo? O sea, yo me salté tantas etapas que me falta mucho por vivir y entonces yo me siento en una etapa cuando mi edad cronológica es otra. Y también eso es un conflicto, Ana. Entonces, obviamente quiero hablar en esta profundidad de los adultos que tú tienes, que te encuentras, que conoces, incluso si tú mismo lo eres, estas situaciones que tú tienes en el interior. O sea, ¿por qué no quieres crecer? ¿Por qué le tienes tanto miedo a la vida? Y entonces te acorrucas frágilmente, te ñoñas, ¿no? Y por eso decía que el síndrome de Peter Pan, porque son patrones de comportamientos incongruentes e inmaduros. Patrones de comportamiento incongruentes e inmaduros. En donde tú dices, a ver, yo voy, si un patrón, recuerda que después de que tú llevas mucho una forma, se vuelve un hábito. Entonces, si se vuelve ese hábito, con el tiempo, se vuelve un patrón. Porque una conducta la haces un patrón. Es algo que se va a repetir. Si tú no mejoras una conducta en tu vida, con el tiempo está destinado a ser un patrón. Está más cabrón y está más difícil. Porque dices, usted es como decirte, usted ya no tiene fiebre. Usted no nada más tiene un moretón, ya tiene un tumor. Así es la conducta y el patrón, moretón y tumor. Entonces ya es más complicado erradicarlo. Y eso es muy importante, que tú tengas que darte cuenta en qué fase o en qué posición tú realmente estás. Entonces, no te quieres dar cuenta que tú ya no estás en la incubadora. Dices, pues yo no quiero responder, yo no quiero hacer. Conductas infantiloides, como te lo decía, ¿no? ¿Conoces adultos que se comportan como niños, Ana? O sea, en las agrupaciones, en tu familia, con quien te relacionas. Y lo más importante, ¿tú eres uno de ellos? Sé que va a ser bien difícil poner tu cabeza en la mesa, ¿no? Pero la forma de crecer es confrontarte. La mejor forma de crecer es pensar que no puedes responsabilizar a todo el mundo de aquello que tú interpretas y haces mal y de aquello que tú no hayas sanado. Porque constantemente estás chocando con todos, porque finalmente tú andas siempre
con la navajita bien afilada para ver quién se te acerca para cortar cabezas. O sea, tienes una constante guerra, una constante guerra, una constante guerra. Me pasó algo que les compartí a mis pacientes en el curso el miércoles, Ana, que por ejemplo tú te tienes que dar cuenta, tienes que ir conociendo tu personalidad. Una vez se los decía, no somos, vamos siendo. Pero en ese vamos siendo, tú vas teniendo una idea muy clara de lo que a ti te falta trabajar en ti. O sea, tonto no eres. El que te hagas es muy diferente, porque nadie es tonto, porque uno sabe lo que le duele, uno sabe lo que le empacha, uno sabe lo que no ha trabajado. Uno sabe las cosas en las cuales uno roza sus heridas y dices, híjole, aquí ya me está fibrando, aquí ya me está doliendo. Entonces, uno se tiene que aprender a conocer, tienes que aprender a conocer tu personalidad, tienes que saber cosas que tú tienes que tener muy determinadas. No te puedo decir que fijas, pero sí como un determinante, mira, yo soy de esta manera. Y con el tiempo, cuando tú entras a una terapia, cuando estás en un proceso de grupal, tiene que haber un resultado que tú tienes que sentir. Tienes que decir, a ver, yo ya sané esto, ya no me puedo conectar aquí, ya no puedo hacer esto. Yo una vez decía, aprendí que puedes hacer lo que quieras, pero no conmigo. O sea, tú puedes hacer lo que se te dé tu chingada gana, pero no conmigo. Es en donde radica la diferencia. Y viceversa con los demás. Ajá. Aprendí eso. Puedes hacerlo con todos, menos conmigo. Y aprendí a poner esos límites. Y aprendí a decir, por las buenas, a toda madre. Por las malas, hay límites continuos. ¿Por qué? Porque también tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y algo les comentaba, Ana. El fin de semana voy al Costco, ¿no? A una tienda a comprar unas cosas. Y estaba el estacionamiento, entonces yo me estaciono, estaba un cajón a la izquierda y otro a la derecha. Se iban a salir 2 carros y uno estaba de frente y el otro. Bueno, pues el que trabajaba viene, no me dice nada y yo me meto al de la izquierda. Me estaciono y de repente me llega un mensaje y lo estoy atendiendo ya en el carro y se baja una señora. Y me empieza a decir, pero brutalmente con una neurosis al tope. Voy a poner mi carro atrás de ti y no lo voy a mover. Y te chingas. Pero, o sea, unas ofensas que me bajé del carro y me le quedé viendo. Y es que, ¿qué no ves, princesa? ¿Qué no te das cuenta, princesa? Y no voy a mover mi carro y no te puedes fijar que yo lo estaba esperando. Y le dije, señora, tranquilícese. El señor no me avisó que ese lugar le correspondía. ¿Por qué no se tranquiliza? No me digas lo que tengo que hacer. Y esto. Y entonces yo me quedé así. Número 1. Percibí algo diferente en mí y le dije, no se preocupe. Ahorita me muevo. Pero vaya a terapia, señora. Porque la está pasando muy mal. En otras ocasiones mi ego me hubiera dicho, ve y dale unos cachetadones. Te está insultando y además es injusto y no tienes la culpa. Pero así, con un berrinche la señora. Y yo dije, ¿quién la habrá malquerido para que se comporte así? ¿O qué momento está pasando? ¿Quién la había decepcionado? Porque en ese momento veía a la niña berrinchuda. Exacto. O sea, y yo decía, porque esos malqueridos, ¿no? Los malqueridos no solo se arrastran, sino también tienen desdenes de conductas muy dañinas, ¿no? Y que hacen daño, agreden a otras personas, ¿no? Porque siempre tienen expectativas y demandas muy brutales. Y les llamo los malqueridos, ¿no? Para no llamarles de otra forma, los malqueridos les llamo. Entonces, obviamente, ante eso, se baja y ella seguía reclamando. Mi ego me decía, no, bájate y dale 2 cachetadas. ¿Por qué? Porque en algún momento a mi niña interior, se le enseñó perfectamente cómo autodestruirse. No sé si a muchos les puede pasar eso. Hay niños que conforme lo que vivieron, se les enseñó la palabra autodestrucción. Y a mí me lo enseñaron muy bien. Teniendo unos padres tan violentos, con una familia caótica, con una familia en una constante crisis, me enseñaron a autodestruirme. Autodestruirme en mis decisiones, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones. Y eso es muy fácil. A mí, dentro de mi seno familiar, fue muy difícil. No nos enseñaron a construirnos, nos enseñaron a destruirnos. En una constante. Entonces dije, yo traigo esto aprendido, ¿no? Me bajo, le doy sus cachetadas o me pongo verbalmente a pelear con ella.
y en mi interior sentí, Ana, hay guerras que ya no son mías. Y lo único que le dije, señora, vaya a terapia, porque no sé lo que le habrá pasado para ser lo que es. Me imagino que no ha sido fácil. Y mi hijo me decía todo lo contrario. Agarré, me salí y me seguía diciendo, eres una cobarde, me tuviste miedo. Sí, o sea, Ana, la señora no tenía ni una posición, o sea, era vulnerable. Era vulnerable, o sea, no era el adulto el que me estaba retando, era el niño el que me retaba, esa inconsciencia la que me retaba. Y sí, y mira, tuviste pocos no sé qué, y me estaba así, dice y dice, y yo bajé la ventana de mi coche y la escuchaba. Y decía, ¿cómo el pasado siempre me provoca? Y dije, pero no quiero esta guerra, porque cuando un día decidí alejarme de lo que tanto me dolió, tengo que ser congruente. Y si me tengo que ir de lugares en donde esta señora se burle de mí porque me diga coyona, o me diga pocos huevos porque me lo gritó a más no poder, eres una pocos huevos y me tuviste miedo. Y yo dije, sí, porque nada de lo que usted dice lo soy. No me conoce y no puedo amarrarme con una persona que emocionalmente se ve que no está bien. Porque muchas otras ocasiones lo hice, ¿no? Cuando estaba aprendiendo. ¿Cuándo es? Dicen, si el conocimiento que te has aprendido no te cambia la conducta, no te sirve. Y me fui a estacionar a otro lado, Ana, y ya, toda la gente se me quedaba viendo como si sí le tuvo miedo. Y no, yo me bajé del coche, lo cerré, me dispuse a hacer mis cosas y dije, tranquila. ¿Por qué? Porque en ese momento hay que aprender a identificar quién te provoca. Entonces, sané a mi niña. Si yo no la hubiera sanado, Ana, se hubiera conectado con la suya. Y se hubieran agarrado de las greñas, y se hubieran dado cachetadas, y se hubieran gritado de cosas. No. En algún momento la adulta le dijo a la niña, comprendo que estás muy mal. Porque una persona adulta se supone que madura, imagínate, el cuerpo te lo demuestra constantemente. Uno va envejeciendo, porque el cuerpo también va dando su proceso. Pero a veces emocionalmente y mentalmente uno te aletargas tanto, te pausas tanto, te paras tanto. Y ese es un problema. Cuando tú tienes que estar con una persona que la amas como adulto, pero en realidad vives con un niño. Y eso es un problemón. Porque te casas con un adulto, pero vives con un niño o una niña toda la vida. Yo me casé con un adulto, pero vivo con un niño y vivo con una niña toda la vida. Una niña emocional, una niña herida, una niña sangrante, una niña pedinche, una niña con demandas y control brutales. Entonces, este tema y precisamente en este podcast es hablar un poquito de cómo en algún momento no aterrizamos una realidad. Tenemos ese chingado complejo de Peter Pan, ¿no? En donde dices, o sea, ¿en qué momento? ¿No te has dado cuenta que es momento de estar ya en otra antesala de tu vida? ¿Y por qué sigues aquí? ¿Por qué las respuestas, el pensamiento, las conductas, las acciones siguen siendo las mismas? ¿Por qué después de tantas cosas que uno ha vivido sigue siendo lo mismo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a veces y la mayor parte del tiempo, estos adultos se comportan como si tuvieran 5 años, 10 años, 8 años. ¿En qué etapa te quedaste? ¿Qué etapa no fue escuchada? ¿Qué etapa la llevas a una vida adulta con este sentir, con este malestar? Entonces, este es un niño emocional, el niño herido gobierna al adulto, tarde o temprano, y entonces te empiezas a dar cuenta de ese problema. No hay conciencia de su realidad en un entorno continuo, ¿no? ¿Qué opinas, Anita? No, y fíjate, a veces no te das cuenta, ¿no? De cómo ese niño sigue siendo sus berrinches. Y pues me voy, ¿no? A esa etapa de cuando, decimos, esta etapa de la niñez, ¿no? Cuando papá no te cumple tus caprichos o te los cumplen en demasiada demanda, ¿no? Que todo quieres que te hagan, todo lo que pides, pues ahí está la orden del niño. No te dejan ser tú, sino que siempre te prohíben, es que tú no puedes hacerlo, mejor yo lo hago, y te van quitando, te van despojando de todas tus habilidades.
Y pues nos damos cuenta, ¿no? Cómo a la larga, pues ese niño se quedó pues con muchas ganas de hacer cosas, pero como le prohibieron hacerlas, pues se quedó en esa etapa, es que no puedo. Y hasta la edad adulta son los que dicen, no puedo, porque desde pequeño les dijeron, tú no sirves para nada y pues mejor quédate en tu lugar, no lo haces bien, y como así se lo marcaron, pues va creciendo pues así, sin esas habilidades. Y lo decimos dentro de las agrupaciones, ¿no? Cuando los adultos a nuestros seres queridos, a los hijos, les quitamos, los despojamos tanto de sus habilidades físicas, mentales y espiritualmente, ese niño tiende a caer en una vida adulta, ¿no? Cuando no es responsable. Y no se diga a estas alturas los que son adictos a cualquier sustancia, a cualquier sustancia, hasta de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso, a que todo les facilitaron desde pequeños. Entonces ahí es cuando te das cuenta que ese niño se quedó en esa etapa de inmadurez, se quedó en esa etapa de no puedo. ¿Por qué? Porque los papás pues les vamos quitando las alas. A la edad adulta, y se ha visto mucho ahorita, ¿no? En los niños que son drogadictos, de verdad, no saben hacer nada. No tienen algo así como que algo les inyecte de voy a aprender esto. No, porque también ahí los padres pues les vamos quitando eso, ¿no? Fíjate, una vez decía ahí un comentario, ¿no? Era un muchacho que le decía a su papá que él quería aprender a cortar el cabello, y el papá le decía, no, porque te vas a hacer gay, ¿no? Y le decía, bueno, quiero estudiar modas, no, porque te vas a hacer gay, ¿no? Bueno, quiero estudiar cocina, pues no, porque te vas a hacer gay. O sea, todo lo que era en cuestiones supuestamente que eran del sexo femenino, pues el papá decía que no, que se iba a volverse gay. Al último, el niño, ya la persona adulta, se vuelve gay, y aparte sin poder saber hacer nada porque el papá nunca se lo permitió. Claro. Entonces desde ahí es como te das cuenta desde pequeños cómo en la misma situación familiar te va despojando de todo eso, ¿no? Pues claro, cuando llegas a una edad adulta, por eso eres berrinchudo, por eso quieres hacer tus cosas, decimos acá, ¿no? Tus huevos al gusto, porque estás acostumbrado a eso. Y a veces, fíjate, a veces porque les dan mucho y a veces porque les dan poco, pero es lo mismo. Igual, si el papá te deja una herencia, una casa, ¿por qué vas a trabajar? Pues si no sabes hacer nada. Pero tarde que temprano todo se acaba, ¿no? Entonces, a todos pues no hay que ni darles mucho, ni darles poco. Y como dices tú, tener una asistencia emocional donde tú quieras, ¿no? Pero empezar a darte cuenta desde dónde sigues siendo esa chavelota, ese chabelote y esa chilindrina, ¿no? Que de cualquier cosa, pues llora para que se le den. De cualquier cosa no me hago responsable ni de mi propia vida. Por lo mismo, porque ese niño está dentro cuando no sabía hacer nada por el miedo también que le inculcaron desde pequeño. Es la falta de confianza que al final has adquirido en la vida, ¿no? En la vida. Esta falta de confianza que te lleva a tener fracturas constantes sobre lo que tú puedes lograr. Es esa incertidumbre en donde pones en duda tus capacidades, pero sin intentarlo. O sea, tú te das el no sin haber intentado y un sí. Intentado. ¿No? ¿Y qué puede pasar? Y sí, yo lo logro, ¿no? Porque al final del día considero que esto es muy, siempre he dicho, ¿no? No hay terapia que te pueda ayudar en algo que tú no desees mejorar. Y esa es una realidad. Así vayas con el mejor terapeuta, así te vayas a meter a donde quieras, no hay terapia ni proceso que pueda ayudar a una persona, Ana, a resarcir algo que no tiene la intención de hacerlo. Una cosa es que tú lo digas, pero otra cosa es que tú realmente te dediques a trabajarlo y que tú lo hagas. O sea, yo te decía, yo noté ese cambio y yo me sentí muy bien. Yo me sentí bien porque dije, hay guerras que ya no son mías. O sea, hay lugares en donde ya no me tengo por qué posicionar. O sea, yo ya no me puedo rebajar para que otra persona la alcance. Yo ya no me puedo achicar para que yo pueda caber en lugares. No. Entonces tengo que ser congruente. Si yo estoy de este lado, estoy sanando, estoy yendo a terapia, estoy intentando gestionar mis emociones y mis sentimientos de una manera diferente, obvio, yo siempre se los digo a los zancudos, porque esos son los primeritos. Ellos tienen el complejo de Peter Pan a todo lo que da, ¿no? Ellos no quieren crecer. Y siempre se los digo, ¿qué pasó mis Peter Pan?
Siempre les digo a los zancudos, no quieren crecer, porque de verdad no se responsabilizan de sus emociones, de sus sentimientos, de su vida, de lo que necesitan. Toda la vida siempre están sujetos a lo que no tuvieron, a lo que les hace falta, y eso los hace que se alejen bastante de un crecimiento y de un carácter. Entonces siempre les digo los Peter Pan, porque es zancudos Peter Pan, así se apellida. Y justamente yo les decía, ¿no?, a ellos, en la vida tienes que aprender a darte cuenta de los movimientos que ella misma te va mostrando. Y no porque un día tú decidas ser diferente o porque estés sanando significa que eres intocable. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces las adversidades tienden a ser más fuertes. Y me decían, ¿pero por qué ahora que estoy en un proceso de terapia y ahora por qué estoy teniendo más problemas y me duele más? Claro, porque estás viviendo en conciencia. Pero ya te estás dando cuenta. O sea, porque vivir en conciencia. Y vivir en conciencia es doloroso. Y es por eso que tienen esos quiebres, porque ahora tú te puedes dar cuenta de un montón de cosas. O sea, los elegidos finalmente tienen que ser despojados, te tienen que romper, tienen que destrozar muchas cosas de ti para que tú puedas ver a los demás, para que tú los puedas identificar, para que tú de alguna manera digas, yo sé lo que estás pasando. Y no necesariamente tienes que vivir todo lo que las otras personas vivan para comprenderlos. Pero si bien se dice que nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Entonces una persona que ya perdió puede comprender perfectamente lo que es una ausencia. Una persona que la han abandonado, que la han rechazado, sabe perfectamente lo que es el desdén del desprecio. Entonces vamos por la vida, de alguna manera, viviendo con emociones de niños, resolviendo las cosas como niños, y simplemente el adulto se para, porque les he dicho, tú quieres, le dije, eres un ilusionista en bancarrota. Siempre les digo a los Peter Pan zancudos del grupo Génesis, son ilusionistas en bancarrota. O sea, ilusiones tienes en tu vida, deseos, pero no tienes el efectivo, el carácter, el temple para poder hacerlo. Porque obviamente te has dedicado simplemente a dejar que el niño herido se manifieste. A mí me duele, a mí me abandonaron, a mí me han hecho, a mí no me quieren. Esta falta de confianza, el niño dentro de ese adulto espera ser atendido, espera ser amado, espera ser querido, espera ser aceptado. Espera que de alguna manera haya un cobijo. Constantemente la expectativa y la demanda espera de todos y de la vida. ¿Quién viene a resarcir mis heridas? Entonces, este niño eterno que vive en el cuerpo del adulto, va de relaciones en relaciones, de conflictos en conflictos. Porque llega un momento en el que cuando vayas a terapia, te voy a dar un tip. Si tú quieres trabajar tu infancia, un día ve a terapia, pero deja que el niño trabaje. No metas al adulto. Y di, hoy quiero la terapia para mi niño. A ver, échale, Anita pequeña. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te dieron? Sácate los chingadazos, ándale. Y después trae al adulto y habla de las secuelas que ahora tuvo que recibir, de los moretones, de los chingadazos que tuvo que afrontar por lo sucedido con el niño, ¿no? Entonces trata de trabajar esas dos partes porque son muy importantes. De alguna manera se percibe y tú te das cuenta. Y ponte a pensar, ¿en qué momento los niños se conectan? Como si estuvieran en el kinder o en la escuelita que se tuvieran que pelear. ¿Y qué me ves? Y esto. O sea, ¿y qué? ¿Y tú qué? ¿Y en qué momento te conectas? ¿En qué momento el niño vuelve a sentir la injusticia? Y el adulto dice, yo te ayudo, en lugar de que el adulto le diga, tranquilo, lo estamos sanando, lo estamos curando. Entonces el niño de repente se aferra a situaciones y a personas. ¿Pero por qué te vas? ¿Por qué no quiero que termine? No, porque el niño no aguanta la desilusión. Tú y yo ahorita estamos y viene mi sobrino y me dice, tía, quiero ir a jugar. Yo le digo, permíteme. Él hace berrinche porque es ahora. Él no entiende lo que yo estoy haciendo. ¿De qué es ahorita? Porque es esta demanda constante inconsciente. Entonces, por eso este niño eterno, envuelto en el cuerpo del adulto, o sea, yo te lo diría, hay profesionales que son muy chingones y que se dicen muy chingones y tienen sentimientos y acciones de niños bien maltratados. Berrinchudos. Sí. O sea, dices, yo soy un profesional, soy muy chingón en lo que hago, me desenvuelvo en esto, pero sus respuestas inmaduras, sus respuestas incongruentes, dices, bueno, eres muy chingón de este lado, pero como niño ayúdate tantito. Ya vete al parque, siéntate en un columpio o haz algo, o sea, ya sabes. Cómete una paleta, ya ve y cómprate lo que no te compraron, o sea, porque tu falta de quererte a ti mismo te ha llevado a afectarte de maneras terribles.
y a dejar cosas muy importantes en tu vida. Entonces, justamente yo les decía a ellos, ¿en qué momento? Ya no tienes 8, ya no tienes 12, pero ¿a quién sigues esperando? ¿A quién sigues de alguna manera, salud? Gracias. ¿A quién sigues esperando y con qué persona sigues teniendo esos conflictos? ¿Estás de acuerdo, Ana? ¿Qué piensas, Anita? No, y sí, ¿no? Y lo vemos pues en un diario de vivir. En la mañana estaba viendo ahorita lo que estabas comentando, ¿no? De una muchacha que se baja de su carro con un palo o algo traía y le rompe los cristales al carro que venía atrás. Antes no te hicieron eso, Vané. Pero ahí se veía cómo ella descargaba toda esa ira, todo ese enojo, y va y se sube muy fregona al carro y las personas adultas, unas más adultas, atrás de ella, ¿no? Pero cómo hasta dónde te saca de esos estados que te alteran y en cualquier momento explotas. Es que ¿quién está sintiendo? ¿Quién está? El niño. Esa es la pregunta. El niño ¿Quién está sintiendo? El niño es el que está haciendo su berrinche. No nada más su berrinche, o sea, siente la herida. O sea, hay una situación que a lo mejor sí puede ser injusta, pero cuando tú no la sanas, lo sientes más. O sea, lo sientes mucho más que lo que está sucediendo. A veces lo que te hace detonar no es lo que pasó en el momento, sino 10 años atrás, nada más le pusiste el nombre del hoy, pero son 10 cosas atrás. Y entonces sí, o sea, es una realidad. Te encuentras personas que de alguna manera se ponen y se defienden. ¿Por qué? Porque trae heridas. Si tú fuiste bulliado y si te bullearon en la escuela y si de alguna manera sufriste este maltrato en la escuela, en donde fuiste tratado de una manera incorrecta, el adulto va a crecer una de dos, con una venganza bien inconsciente, con una soberbia en donde hoy tengo y todos se van a la fregada, porque al final es la herida tras la herida, ¿no? O cada situación que le pase en su vida lo va a adherir ahí. A mí me está pasando. O se está volviendo a repetir y yo ya no me voy a dejar, ¿no? Porque a veces hasta en las palabras, yo ya no soy ningún idiota de nadie, ¿no? Pero lo dices con un dolo, que es muy diferente decir, hoy aprendí a poner límites. Pero a veces hay quien dice, no, yo ya no soy pendejo de nadie, ya no me voy a dejar de nadie, que todos se vayan a la chingada. Y lo dices con una emoción que dices, wow. Y a veces crees que es de eso, es de adultos. Y no, también es un niño berrinchudo. Sí, o sea, los niños eternos, niños inmaduros, ¿no? Que realmente tienen esta problemática y que les es difícil poder gestionar estas situaciones, ¿no? Y creo que eso es importante, porque ahí es donde tú comienzas a darte cuenta de un montón de cosas. Y que muchas veces, Ana, ni siquiera es como trabajarlas, ¿no? O sea, dices, de alguna manera yo tengo que cumplir, o sea, yo llego y Ana, tú tienes que cumplir todo lo que yo necesité y que no me pudieron dar, pero ahora tú como estás conmigo y me quieres, tú me lo tienes que dar. Sí, pero a veces cambian los papeles, ¿no? Ahora ves a tu mamá en tu mujer, o al revés, ves al papá como tu papá. Como una sustitución, ¿no? La sustitución. Como una sustitución. Y obviamente, pues sí, porque hay cosas que no te dieron y son unas demandas muy brutales y muy constantes. Entonces, con el tiempo, tú te das cuenta, ¿no? Dices, a veces pues el adulto llora sus derrotas, el adulto llora sus fracasos, el adulto habla muy frustrado sobre las cosas que no ha podido equilibrar, que no ha tenido esa templanza en la vida para poder equilibrar situaciones. Pero esto sí es muy importante, Ana. No se pregunta por qué. O sea, yo justo les decía a los Peter Pan zancudos, les decía, es que no pienses que porque tú estás mejorando quiere decir que la adversidad ya no va a tocar tu puerta. No, esa va a ser constante. Claro. Por eso hay que estar al cuidado de lo que estás haciendo hoy, porque ella siempre va a estar. La adversidad en cualquier momento siempre te va a estar constantemente. Siempre. Constantemente. A lo largo de tu vida. Entonces ahí es cuando empiezas a despertar, ya identificas, hice esta tontería, ¿no? Creo que hoy la voy a corregir de diferente manera. Pero hay algunos que se quedan en el mismo estado, no se mueven. Ahí se queda. Claro. Y al contrario, va creciendo más y más. Y pues no se diga, ¿no? Ya cuando te acuerdas, ya estás dentro de a lo mejor de un hospital psiquiátrico, porque siempre te conduciste así, como un infantiloide, ¿no?
y crees que todo lo que hiciste fue gracia, fue un chiste y no querías hacerlo en tu inconsciente, ¿no? Pero cuando te das cuenta dices, wow, ya estoy detrás de aquí de unas rejas de la cárcel, cuando yo solo lo quería era jugar a que robaba un chicle. Claro. Y desgraciadamente, fíjate, estaba viendo, ahorita que estamos en la escuela, pues estamos viendo todo esto, ¿no? De cómo, sí, esa mente se queda en ese espacio y desgraciadamente ya cuando te das cuenta ya no, ya hiciste las cosas, pero fue a causa a lo mejor de tu abandono de niño, fue a lo mejor porque papá no estuvo ahí a hacerse responsable de una casa y tú tuviste que tomar el control de ello en ese momento y te quitaste de una niñez y te hiciste responsable y te hiciste un adulto a los pocos años de vida, ¿no? O cuando el papá se fue y la mamá te hizo ser el esposito chiquito y contigo descargó todo lo que ella sentía, ¿no? O hacerte responsable de tus hermanos cuando no te tocaba, porque mamá y papá se tuvieron que ir a trabajar y te dejaron en esas etapas. A veces unos maduran, digamos, pues físicamente rápido, ¿no? Pero siempre se quedaron con la añoranza y con la esperanza de algo, ¿no? A lo mejor de que papá y mamá estuvieran juntos en la mesa compartiendo pues una buena comida, ¿no? Y ni aún así, ¿no? Pero todo se va rompiendo en este trayecto de la vida y cuando te das cuenta, ese niño se quedó herido. Y no se diga mucho, cuando nosotros llegamos a cuarto y quinto paso, pues ahí es donde te empiezas a dar cuenta, ¿no? Cómo ese niño se quedó hasta por esperar a los Reyes Magos, esperando algo, y desde ahí te quedaste berrinchudo porque no te trajeron lo que tú pediste. Y a la edad adulta todavía estás ansiosa de una muñeca o de los dulces berrinches. O de los dulces que no te compraron en aquel entonces. Sí, de la atención que tú no tuviste, ¿no? Al final siempre he dicho, si tú no reparas algo, te va a seguir a donde vayas. Si tú no reparas algo, te va a exigir que tú de alguna manera puedas llenar un vacío, una necesidad, una circunstancia, y de una forma muy equivocada y muy dañina, porque de alguna manera, pues en estas demandas brutales que tiene el niño eterno, es como de yo no me doy cuenta que hoy tengo que asumir la responsabilidad de lo que no me dieron, porque como niño tienes todo el derecho de decirle a tus padres que tienen una obligación contigo, pero como adulto no tienes el derecho de decirle a todo el mundo que tiene una obligación contigo. Entonces, en algún momento tú te tienes que hacer responsable. El niño eterno no. El niño eterno siempre sigue esperando quien lo ame, quien lo quiera, quien lo proteja, quien lo cobije, quien le resuelva. También hay muchas personas que de alguna manera aportan para que haya Peter Pan en la vida, ¿eh? O sea, sí. las mamás aportan, las controladoras, porque son esas niñas controladoras. Entonces son las que les gusta resolver, porque y la manera en la que yo te controlo a mí me hace feliz. Yo estoy bien si se hacen las cosas como yo quiero y de la manera que yo quiero. Eso me resuelve la vida. Es el control, es el placer del control. La manera en la que yo resuelvo, eso me hace ser feliz porque yo lo mantengo todo bajo mis manos. Entonces, también hay personas que hacen que pues no se ayude, ¿no? O sea, al contrario. Tenía hace mucho tiempo, ¿no? Siempre constantemente me tocan los grupos o lugares. Pues, ¿le saco una consulta a mi hijo? Sí, señora. Pero tiene que ser videollamada. Es que mi hijo, y es que mire que está mal y yo quiero ayudarlo a mi hijo porque mire y digo, está bien, ¿no? Está bien, pero en algún momento le digo, ok, pero tiene que ser videollamada si es menor de edad y si no puede venir a mi consultorio. No, es que mi hijo ya tiene 42. Sí, también nos y toda la vida así. La forma en la que me hablaba como si me estuviera hablando de un niño. Entonces, estas personas tienen el síndrome de Wendy. O sea, porque ese es lo contrario al Peter Pan, ¿no? El síndrome de Wendy son aquellas personas que se sienten cómodas cuidando y protegiendo a otras personas, ¿no? Tienen el síndrome de las chingadas Wendys. ¿No? La Wendy, yo me siento bien protegiendo y cuidando a personas que no quieren crecer. ¿Por qué? Porque tengo un sustento en el control y eso me resuelve la vida y puedo respirar. Entonces, en algún momento también hay personas que aportan para que esto suceda. O sea, también dicen, bueno, no me lo dieron y estoy chingado y soy rebelde y tengo problemas emocionales porque me quebraron, pero también hay personas que como resolvedoras hacen Peter Pans porque dicen, no te tienes por qué preocupar. Yo te lo doy. Como si fueras eterna. No te preocupes, yo no me voy a morir nunca, yo te voy a seguir manteniendo toda la perra vida. Tú no trabajes, tú sigue teniendo relaciones, bota hijos, drógate, alcoholízate, soy tu mamá y entonces como ya no estoy reparando, estoy pagando culpas, porque una cosa es repararte y otra cosa es pagar culpas.
Y entonces tú síguelo haciendo, no hay problema, y ahí vas. Y entonces a veces escucho ese referente y les digo, oye, pero pues ¿por qué no me hablan ellos? ¿Por qué no me sacan una cita ellos? O sea, para meterse mierda lo hicieron con sus propias manos y caminaron solitos con sus 2 patitas. Pero ahora que se quieren sanar, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Es que estoy malito. Y entonces llega la mamá y dice, no te preocupes. Llega Wendy, las de complejo de Wendy, no te preocupes. Las heroínas, las salvadoras, porque también como en algún momento no han sanado su herida del rechazo, pues se convierten en rescatadoras, ¿no? Porque el niño o la niña que no sana una herida del rechazo y del abandono, se vuelve en un rescatador porque se proyecta a través de la necesidad de los otros y del sufrimiento de los otros. Y una cosa es el servicio y otra cosa es la unidad. No unidades que juntes a todos para hacer un conjunto en equipo y poder crecer. Y el servicio, yo soy un leal servidor constante, aunque a veces no me gusta y me resiente y aunque yo siempre lo tenga que hacer. Y es totalmente diferente. Entonces, por eso estos niños eternos que viven en los cuerpos de los adultos no solamente son aquellos que chingaron de niños de una manera insana, violenta, brutal, traumática, sino también niños que les proporcionaron y que les quitaron la habilidad del esforzarse, ¿no? Del que tú te esfuerces por las cosas que tú quieres, que tú tengas esa característica, yo me esfuerzo por lo que quiero, más no me esfuerzo, me esfuerzo. Entonces crece el adulto y todo el tiempo vive forzándose, porque hay cosas muy diferentes, esforzarte y forzarte. O sea, y se puede escuchar igual, pero yo me esfuerzo, más no me forzo, porque forzarte es a huevo, obligado. Y esforzarme es porque tengo la plena convicción y conciencia de que lo tengo que hacer, porque eso es lo que está bien para mi sanidad emocional, mental y todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Entonces, con el tiempo, todo lo que tú te sientes mal, pregúntate a quién le checa primero, a tu niño o a ti. Cuando alguien te dice no, cuando alguien te manda un texto, cuando alguien no te invita, ¿quién siente el desdén del desprecio? O de la palabra, ¿quién lo siente? ¿El niño o tú? Porque tienes que dar chance. El niño. Ajá, porque el adulto pierde el control, o sea, no te invitan a un lugar o te cancelan una cita, pero ¿por qué? Si yo ya había sacado, ya te había dicho, ¿por qué me dejas aquí? Me hubieras avisado, y haces tu desmadre y dices, el niño no soportó, el hoy no puedo. El no. Ajá, el no puedo, otro día será, pero si el adulto entra y dice, no te preocupes, comprendo que tienes cosas que hacer, nos vemos otro día con gusto, pero entra el niño y responde. ¿No? Es una respuesta muy inmediata, ¿no? Muy rápida, muy así. Entonces, considero, Ana, que como tú lo decías, eso es muy importante porque tienen una gran dificultad los niños eternos, viviendo en cuerpo de adultos, para manejar sus emociones. Una gran dificultad porque no sabes quién está entrando al quite, o sea, no sabes con quién estás hablando. Si con Vanesita o con Anita. No sabes... O quién es la adulta en ese momento, ¿no? Ya desde ahí me dijeron que me quitara Anita, que ya soy Ana. Desde el nombre. Vanesita. Marianita. Ay, nada más, dime Anita. Ana. Anita. Porque yo soy Anita, ¿no? Entonces, y luego hablas, te chiqueas, ¿no? Ay, sí. ¿No? Tienes una pareja y hablas como chiqueada. Sí, pues ya te puedo otro. Y dices, ¿no? Empiezas a sentir amor y calorcito y luego te niñas, ¿no? Luego bajas tu nivel, ¿no? Y dices, híjole, qué chistosa es la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños eternos? Pues como también tienen una constante miedo a las soledades, a los reemplazos, a las sustituciones, pues ¿qué es lo que hace el adulto? No te preocupes, nadie te va a dejar. Ahorita voy y hago un amarrón de chile, lo que tenga que hacer, yo voy y hago esto, yo hago el otro, y pero tú no vas a volver a estar mal, ¿no? Entonces el adulto conspira de una manera muy enferma con el niño eterno que no ha sanado para que las cosas no fluyan. ¿Estás de acuerdo, Ana? Así es. Entonces conspira constantemente. ¿Por qué? Porque en este desdén se vuelve egoísta. Yo lo quiero. Es mío. No, yo lo quiero porque la vida, el universo y las situaciones me lo deben. Dice mi nietecita, yo lo necesito. Yo lo necesito. Exacto. Y es que escuchaba justamente algo que tenía mucho que ver con la necesidad. Y yo les decía a mis pacientes, hay cosas que puedes ver, que puedes tener, pero procura no necesitar de ellas. Procura no hacerlas una necesidad. Tanto personas y tanto circunstancias en tu vida, procura que no sean una necesidad. Porque en el momento en el que una circunstancia, una persona o algo se vuelva una necesidad para ti, ya te chingaste. Vas a empezar o comenzar un estrago de apego y codependencia brutal y terrible. Entonces hay cosas que son para ti, que puedes disfrutarlas, que puedes verlas, que puedes tenerlas, que puedes compartir, pero en la vida procura no necesitarlas.
Porque si las necesitas, entonces ahí empieza la sufridera. ¿Qué opinas, Ya Ana? te fregaste. Pues acuérdense, Peter Pan, Wendy, ¿cuándo vas a salir de nunca jamás? El complejo de Peter Pan, de nunca jamás, De nunca jamás. Es que No, nunca jamás. Nunca jamás vas a poder. Nunca jamás van a salir, Ana. Justamente dice nunca jamás, porque me envuelvo en un egoísmo absoluto, ¿no? En donde no me permito. Yo les digo a los zancudos Peter Pan, les digo, eres tan egoísta contigo que te niegas el derecho a crecer. O sea, yo le decía, imagínate, el que vive solito, que se independizó, bueno, que los independizamos, porque lo tuvimos que independizar nosotros, porque literalmente fue así, de como ya deja de quejarte de tus papás y si no eres feliz, ahora la chingada. Y se independizó y entonces sufre, y le dije, imagínate, estás rompiendo legados y estás sufriendo por crecer y romper legados. O sea, ¿qué tan ambivalente eres en tu mente y en tu interior que lo que estás haciendo bien a ti te pone mal? Y cómo lo que haces mal en la vida es una ambivalencia que andas como si nada, tranquilo, con la dosis, con el veneno, con la mierda encima y dices, ando bien. Y cuando realmente estás haciendo las cosas bien, andas de la chingada. ¿Por qué? Por el chip que tienes en donde te enseñaron a autodestruirte. Y me destruyo con mis pensamientos, me destruyo con mis acciones, me destruyo con mis decisiones, me destruyo en la forma en la que me dirijo, en donde estoy, con mis conductas, con todo eso me destruyo. Entonces yo les decía, yo, por ejemplo, si no estoy, y no es que yo esté constantemente en terapia, porque hoy tengo respiros, tengo que ir a mi terapia, leo un libro, me pongo un podcast. ¿Por qué? Porque soy una persona complicada, porque tuve una infancia en donde hubieron muchas secuelas, en donde hubo muchos traumas. Entonces si yo lo debo decir abiertamente, me apendejo, me chingo. Y les digo, yo no necesito nada más freno de mano, sino de pie, yo necesito los dos frenos. Porque si un día me falla el de mano, aprieto el de pie. Una persona como yo lo necesita y tiene que aprender a conocerse. Entonces yo de repente llega Vanesita y quiere hacer berrinche y le digo, cálmate, ya pasó, no es personal, ya estate tranquila. Además voy, como dice Anita, y le compro una paleta y le digo, ya ve una película, tranquila. Pero el adulto empieza a gobernar y empieza a decirle al niño, no nos educaron, vamos a educarnos. Eso no está bien, eso no es correcto. Tienes que gestionar así, tienes que hablar así, tienes que hablar esto, tienes que hablar otro. Y créeme, en el grupo me decían, madrina, nosotros hasta notamos su cambio, porque antes llegaba y nos daba la yugular, ¡fum!, ¿no? Y todos nos volaba la cabeza. Pero hoy nos damos cuenta del temple que tiene en muchas cosas, y no es que me aviente flores, pero realmente lo siento en muchas cosas. La manera en la que se conduce, se maneja, por ejemplo, alguien me decía, ¿no? Madrina, le queremos hacer un buen de TikToks cuando esté aquí en la agrupación, y le decía, no, pero para que tenga muchas visualizaciones. Le dije, no es eso, es que yo no quiero ser famosa, quiero ser artista. Como dice la canción, porque si así fuera, le dije, hay tantas personas que suben tantas cosas que digo, hay una incongruencia tan grande. Hablas de una sanidad que no sientes y que no se te ve. O sea, no se te ve. Entonces, yo soy muy respetuosa de quien lo hace, pero no quiero verme como un bufón que jala toda la periferia y como un borrego. Todos suben TikTok reflexionando sobre la vida. Y la mejor reflexión de la vida es hacerte responsable con lo que ella te muestra, te da y te brinda. Uh-huh. Esa es la mejor reflexión de la vida. Y le dije, es que yo no quiero ser famosa, yo quiero ser artista. Y un artista no busca prestigio ni fama. Un artista busca sentirse feliz, pleno y satisfecho con lo que hace. Y me estoy estacionando en muchas cosas porque algo bueno se viene. Porque estoy aprendiendo muchas cosas porque algo bueno se viene. Y créemelo, que cuando es algo nato, no te esfuerzas tanto. O cuando es algo que tú has estudiado y te has dedicado, no te cuesta tanto. Pero lo falso es efímero. Lo falso se huele y se nota el vacío. Se nota el hueco en lo falso. Se nota que no hay nada. O sea que dice ¿cómo dice? Lo que mucho lleva. Lo que mucho abarca, poco aprieta. Ajá, ¿no? Y dicen como la carreta, ¿no? Que mucho suena, nada lleva. Así es. Uno suena tanto pomposo y nada lleva, sino la sanidad se manifiesta de formas diferentes. Y yo les decía a ellos, o sea, hay cosas que yo no quiero que me alcancen cuando yo sea madre. Porque imagínate, va a ver mi niña peleándose con mi hija. Y dándose en la madre con mi hija, y tomando con mi hija, y contándole a mi hija cosas que no. Entonces, ¿en qué momento no sané a mi adolescente, no sané a mi niña interior, no sané
la parte que tenía que vivir de juventud, y entonces cuando tengo una hija me voy a topar, vete, vamos a tomar, vamos a fumar, te voy a platicar, y entonces una perdedera y de roles de descontrol total. Por eso es bien importante saber en dónde estás posicionado. Se vale disfrutar, como yo se los decía, ¿no? Ahorita, Anita, estoy muy contenta porque adquirí un futbolito. Hace mucho trabajo y muchos esfuerzos, pero realmente los futbolitos que me llevaban a los retiros de los jóvenes, carísimos, y luego me cobraban mucho más por la distancia, mucho más. Entonces dije, voy a ahorrar y me voy a comprar un futbolito. Compré un futbolito y yo decía, no nada más me va a servir para los jóvenes, para el de mujeres, para el de hombres que está en puerta. Y decía, por cierto, tenemos retiro para hombres, retiro para hombres. La fecha es la última semana de mayo, ya van a subir por ahí el flyer para que lo puedas ver. Se va a poner muy, muy bueno. Y decía, lo pueden ocupar todos, porque en algún momento es bueno situarte. No sé si, por ejemplo, a mí me gusta mucho, Ana, porque de repente veo cosas como de cuando yo era niña y me remueven mucho, pero ya en el buen sentido de que siento bonito, ¿no? Una caricatura, por ejemplo, cosas que yo jugaba de niña, o por ejemplo, yo veo las avalanchas, veo mucho las avalanchas o las maquinitas, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me mandaba las tortillas y yo llegaba 4 horas después y con las tortillas tiradas, ¿no? Que se me habían caído, llenas de tierra. Y compré una maquinita y me pongo yo en la tele y me pongo a jugar la maquinita, te lo juro, en ese momento me quedo ahí. Pero sé darle lugar cuando la niña tiene que disfrutar. Decir, órale, hoy te toca, disfruta, porque hoy la adulta te dio ese gusto que decía Ana, que tú y yo no pudimos tener antes. Y me hice responsable. Y no me lo niego y por lo tanto tú puedes disfrutarlo. ¿Qué opinas, Anita? Pues hay que crecer. No siempre vamos a estar dependiendo de otra persona. Verlos como papá y mamá, pues eso ya se acabó. Ahí es donde decías, hay jerarquías. El respeto que tenía que darle a mi papá se lo tuve que dar. Ahora el respeto que me tiene que dar mi hija me lo tiene que dar. Y así, ¿no? Es pasar la cadenita, pero siempre y cuando con bases bien cimentadas en lo que a lo mejor pude tener y lo que hoy puedo obtener. Porque muchas veces quise tenerlo, pero no sabía cómo. Hoy el obtener las cosas, yo sé que va a costar trabajo, pero que sí puede haber un cambio, siempre y cuando tú lo quieras y tú lo quieras analizar. Date cuenta cuando hagas un berrinche, después de a lo mejor alguna pelea, a lo mejor peleando en el tráfico, ¿no? Date cuenta, o sea, con algo pequeñito, dándote cuenta hasta dónde en ese momento saltó tu niño herido. ¿Qué fue lo que no tuviste de chico que hoy lo manifiestas a través de golpear cosas, de llorar, de emberrincharte, de enojarte, de pelear, de romper, no sé, de X manera? Pero en algo te tienes que dar cuenta para empezar a observar desde dónde vas a cambiar. Palparte, desde dónde vas a cambiar esas actitudes. Porque déjame decirte que no es bonito que todavía a una edad adulta sigas sacando a ese niño herido. Porque entonces, ¿desde cuándo va a empezar esa salud mental que tú tanto necesitas? No, y que la tienes que sanar. Y que tú mismo te sigues apapachando. Es que nada más fue poquito. Es que yo tenía razón por encabronarme. Es que yo tenía razón porque me hicieron enojar. No, date cuenta desde dónde saltó ese niño herido para querer hacer un desmadre en el momento que se manifestó. Y así han sido muchas cuestiones, ¿no? ¿Desde dónde te vas a tener que empezar a identificar para empezar a cambiar? Y sí, claro, no eres amiga de tus hijos. O sea, eso grábatelo. Tú tienes un papel muy importante, porque imagínate, ¿qué vas a dejarle a la sociedad? ¿Otra chilindrinita como tú? Claro. Pues no. Entonces, desde ahí empieza a identificar desde dónde tienes hoy la responsabilidad de sacar a esos niños heridos que ahora son tus hijos. Porque aquel niño herido del pasado nunca sanó. Entonces, date cuenta desde ahí, porque imagínate, el día que tú cambies van a cambiar los que están a tu alrededor, pero si tú sigues emberrichándote por nada, pues imagínate qué es lo que estás construyendo. Difícil. Un mundo de papel nada más, que a la primera lo vas a soplar y se va a destruir. Y pues así es, Vane. Claro que sí, Edita, pues nos vamos despidiendo de este pequeño y breve podcast sobre los niños eternos. De verdad, ponte a pensar muy en tu interior.
qué situaciones te hacen falta trabajar, ve quién se conecta en una dificultad, circunstancia o en algún problema, qué batalla sigues eligiendo, en qué momento tienes que tomar ya la batuta como el adulto que eres y dejar de refugiarte en el niño lastimado, en el niño en agonía, porque finalmente si tú un día como adulto quieres disfrutar de la vida, pues tienes que cerrar ciclos, tienes que sanar esos ciclos para cerrarlos y decir, pues esto fue lo que me sucedió, hoy yo me hago cargo y de repente regresaré y te complaceré, pero de una manera madura, poniéndote límites, explicándote que las cosas hoy son diferentes y distintas. Porque en realidad esos niños eternos suelen hacer mucho daño. Y también no participes con estos niños que se van a convertir en adultos y que van a seguir gobernando esos adultos eternamente. Deja de tener el complejo de Wendy, trabaja tu complejo de Peter Pan, en el donde crecer no es una opción, en donde nunca jamás quiero salir de aquí y cimentarte en tus realidades. Si una vez y en algún momento, cuando estabas mal, dijiste quiero ser una persona distinta, sé congruente. Como el ejemplo que te ponía, y no por hacer alusión ni aventarme flores, pero tuve que tomar una decisión. Y la decisión era, voy y me embarro con esta tipa grosera, pero también en algún momento me vi y dije, a lo mejor yo también así también me puse. Entonces de repente nos enseñan con el tiempo nuestros reflejos. Y dices, a lo mejor también así me puse. Y no es que yo no le llamo el que dijera karma o te tocaba. No, porque avientas el boomerang y esperas a que regrese para que te vuelva la cabeza. Yo no, porque en algún momento siempre he dicho, ¿no? Cuando aprendes a dar, eres bueno para recibir no solo cosas, sino mensajes de Dios y del universo. Entonces podía percibir y dije, bueno, en algún momento, pues quizás yo lo hice, pero de otras formas, en un escenario distinto. Entonces hoy me toca decir, pues hay personas que quizás esta señora mucho más grande que yo, todavía sigue en una lucha constante de lo que no puede tener en equilibrio su vida. Y eso es muy difícil porque imagínate cómo se ha debido de compras enojada y ella dentro de todo cree que tuvo la razón. La razón. Lo peor es que cree que tuvo la razón con todo lo que hizo y le llama un acto heroico a algo que realmente es una gran inmadurez. No, y deja de eso. A lo mejor ni paró contigo. Todavía se fue a lo mejor a su casa y quién sabe con quién se desquitó. Como ya no desquitó esa furia contigo. O habló, ¿no? De mí, se curó todavía hablando de mí. Entonces imagínate, sacas tu mierda poniéndole el nombre y los acontecimientos de otra persona. Hay que aprender a trabajar con estos niños eternos y decir, no más, hoy te explico por qué no castigarte, te explico por qué no, porque el castigo no ayuda, te explico por qué no y te explico por qué hoy es necesario que tomes el papel que te corresponde. Y de una manera inteligente, porque también a un niño, de una manera inteligente se le puede decir, hiciste esto, lo que consigue es esto, porque no le quiero llamar consecuencia, lo que prosigue es esto, ¿no? Porque consecuencia es hablar como del castigo, pero sí lleva esto, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino de repente no le doy algo y me avienta las cosas y me dice, ya no te quiero, ya no te amo y me voy a ir de la casa. Y ya no voy a tener citas contigo, porque es súper inteligente, ¿no? Y ya no voy a tener citas contigo, mi Vanessa. Ya no voy a tener, y ya no te amo, mi Vanessa. Ya no te amo. Y entonces le digo, mi amor, soy Vanessa, tu tía, no soy tu Vanessa. Eres mi Vanessa y ya no te amo. O sea, desde ese momento es mi propiedad. Entonces corrijo. Es mía. Y le digo, ok, soy Vanessa, tía, mi Vanessa, déjame en paz. Estás rompiendo mi corazón. Le digo, mi intención no es romperte tu corazón, pero Matías, estás haciendo un berrinche. Tienes que comer, papi, tienes que dejar el celular, porque bueno, el niño, ¿verdad? Me lo dejan 40 horas y después quieren que el niño ya no use el celular. No es por quemar acá a mi familia, no tomen a mal. Que luego van a decir, ya me fuiste a quemar. Sí, los quemé, ¿no? Para que ocupan al niño en el celular y luego ya dicen, ya es adicto al celular. Pues sí, pues te resolvió el estar tú haciendo otras cosas, andar vigilando al marido, que en lugar de ocuparte de los niños, ¿no? En tu otra chamba, que es la casa. Y le explico el porqué. Entonces ya una vez explicándole, se va, se esconde. Ahí hace su berrinche, no nos habla. Es tu asunto, Matías. Pero ya te expliqué. Una vez explicándote, es tu asunto. El cómo lo resuelvas es tu asunto. Pero desde niños, ¿no? Esos límites, esos parámetros. Pasa esto y recuerda lo que te dije al inicio y con eso concluyo el por qué es importante. Muchas gracias, Anita. Gracias a todos ustedes. Gracias a estos 10 años
en Alabanet Radio. Gracias infinitas. Gracias por todo esto que hemos compartido, Anita, por esta mesa de tantas cosas, de tantos debates. Gracias a todos ustedes. Vienen tiempos mejores, muchos tiempos mejores, pero hay que trabajar y hay que estar constantemente llenos de nutrirnos de muchas cosas para que podamos ver esos tiempos y abrazarlos y decir, hoy estamos en otros lugares y a pesar de todo estamos bien. A pesar de todo estamos bien y muchas gracias Anita. Gracias a ti, Vane. Quiero mucho y gracias a todos ustedes, de verdad muy contenta. Felicidades a Alabanet Radio por estos 10 años. Gracias infinitas y a ustedes por acompañarnos dentro y fuera del país. Gracias, Les mando un beso, gracias. Anita. Que Dios los bendiga y por gracias a todos y a todos los que a través de estos 10 años nos han acompañado, nos has abierto las puertas de su casa, de su corazón. Pues mil gracias infinitas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Bye.